Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con conocido personaje manabita, un personaje que en 1966 mantuvo en vilo a las autoridades eclesiásticas y a los feligreses de Manabí, cuando en el sitio de la Crespa, por el sector conocido como el Mayal, en el cantón Flavio Alfaro, en esos tiempos aún perteneciente al cantón Chone, cuando en soledad de trabajo esculpió sobre roca viva la imagen de un Cristo al que se le denominó como el Cristo del Mayal y que fue durante algún tiempo sitio de peregrinación, que podemos considerarlo como uno de los mayores escultores que ha tenido nuestra provincia y que ha trabajado en obras de trascendencia en Manabí, un arte que nació con él y lo desarrolló con esmero y autopreparación. Me refiero a José Miguel Zambrano Bustamante, oriundo de Calceta, del sitio El Gramal, pero hoy radicado en la ciudad de Quito. Contamos también con la compañía, con la presencia de Marta Chávez Palacios, nuestra directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Buenos días, compañera Marta. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, investigador y creador de Cita con la Memoria. Gracias a San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer, sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta, junto a personajes que nos cuentan sus vivencias de la memoria histórica. Hoy con don Miguel Zambrano. Gracias, Marta. Es un gusto tenerte cada sábado con nosotros compartiendo, departiendo con quienes nos siguen a través de San Gregorio Radio, de quienes nos siguen a través del canal YouTube, en este espacio. Un espacio importante para la historia del Cantón Bolívar y por ende para la historia de Manabí. Buenos días, estimado José Miguel Zambrano Bustamante. Es un honor, es un gusto inmenso compartir también contigo este espacio importante de historia, para que con tus recuerdos nos ilustres de ese pasado tan hermoso con el que tú también has preñado la historiografía provincial y nacional. Es un honor tenerte con nosotros, José Miguel. Es un honor tener a un maestro, a un autodidacta, a un artista que sin haber cursado estudios en bellas artes, creó arte con sus manos. Su pensamiento siempre estuvo inmerso en lo estético, en pensar e imaginar qué hacer y cómo hacer con la madera, con la piedra, con el metal, con todo aquello que se pudiera moldear figuras artísticas que agraden a la gente, que motiven a sus sentidos a apreciar lo bueno y lo bello. ¿Cómo surgieron tus inquietudes, José Miguel, por ese arte de moldear todo aquel material que cayera en tus manos y que tu imaginación buscaba transformar? Hacer de la materia rústica y sin forma una materia convertida en arte. ¿Nos puedes contar tu historia de niño, tu historia familiar en estos campos de la artesanía y de la creatividad con que te iniciaste, estimado José Miguel? Buenos días, bienvenido. Tus palabras. Muchas gracias, Ramiro, por esta entrevista y gracias a la señora Marta Chávez por haberse acordado de este amigo. Yo desde muy pequeño, en mi hogar de 8 años, comencé a tallar en madera. Si veía una roca, una piedra, la esculpía hacia cualquier rostro y me fui iniciando en el arte. Hacía camioncitos con llantas, con todo, con luces, y lo vendía por el campo. Hacía avionetas, todas locuras que se me ocurrían, las hacía. Luego ya fui creciendo, mi madre me mandó donde la familia Velázquez, de allí en Puerto Viejo, ya
tuve mi juventud, crecí y seguí en el arte. Ahí cuando yo fui chofer del señor Telmo Viteri, era intendente. Ahí conocí. Pero antes de eso, estimado José Miguel, me dices que tu familia prácticamente trabajaba construyendo artesanías con madera. Una madera en la que ustedes trabajaban, una madera en la que ustedes le daban forma, hacían carros, hacían de todo tipo de artículos. Lo hacían por arte, lo hacían por necesidad. ¿A dónde lo comercializaban? ¿Qué tan apreciados eran esos productos? No, disculpe, mi familia no, solamente yo nací con esa inquietud. Mis hermanas se dedicaban era al tejido de las trenzas aquella vez, porque en esa época la mocora era el sustento de calceta de todos los campos, de todos los barrios, todo el mundo. Los viernes acudían al río a comprar a los balseros que bajaban de la montaña la mocora. Mis hermanas se amanecían tejiendo. Eso era, todos los quehaceres del hogar eran mis hermanas, lavaban, cocinaban. Pero yo era el único que me dediqué al arte desde muy pequeño. ¿Qué nomás construías? ¿Qué nomás creabas? Ya les dije, hacía camioncitos, avionetas, las vendía. La gente me pedían, yo les hacía todo lo que me pedían en el arte. Y hacía figuras, imágenes, tallaba en madera, pero yo no conocía lo que era la anatomía. Ese es un punto muy Luego, interesante, cómo fuiste cambiando, cómo fuiste sí, moldeando también tu pensamiento luego, y tus luego habilidades, conocí. José Miguel. En cierta forma saliste de Calcete. Estamos hablando con José Miguel Zambrano Bustamante, más conocido, y se quedó con ese apodo, podríamos decirle, Cristo del el Mayal. Cristo del Mayal. Yo creo que la gente mucho más lo conoce por Cristo del Mayal que por su propio nombre, José Miguel. Pero ese es un tema del Cristo del Mayal que lo vamos a tratar más adelante. Ya. Tengo entendido, José Miguel, que tus primeros pasos como aprendiz para maestro en la escultura se debió a un libro que te obsequiaron. Lo hizo un maestro italiano en algún momento. Que eso te entusiasmó, que eso te motivó para que emprendas más tarde en este hermoso campo de la escultura. Pero antes de eso, nosotros te encontramos en Portoviejo a fines de la década del 50, comienzos del 50 o a fines del 50. Te encontramos en Portoviejo. Allí también tú serviste en algunas labores, en algunos oficios, en algunas cuestiones, y te relacionaste con aquel escultor italiano que creó, que esculpió por comisión del Rotary Club en esos tiempos el monumento al Parque de la Madre que se inauguró en 1961. ¿Qué nos cuenta de tu estancia en Portoviejo, de tus trabajos en Portoviejo? ¿Y qué hiciste? ¿Participaste en la construcción de ese monumento al Parque de la Madre, ese monumento a la Madre, en el parque de su mismo nombre en Portoviejo, o no participaste? No, simplemente mi curiosidad era, me hice amigo del escultor y yo ya de tarde guardaba en la camioneta en el garaje y me iba rapidito donde él, ayudarle a preparar el material, la arcilla, todo. Le pasaba todo, pero yo siempre viendo cómo se hacía una escultura grande. Entonces yo le ayudaba. Cuando ya finalizó la obra, él dijo que vio mucho interés en mi persona y me regaló un libro de la anatomía humana. Me dijo, aquí está toda la anatomía para que aprendas, dice, porque veo mucho interés y que vas a ser un artista. Le agradecí mucho, el libro lo estudié, me aprendí toda la anatomía y el libro desapareció. Como yo andaba siempre de chofer manejando todo, no sé qué se me hizo, pero me quedó grabado toda la anatomía. Y debido a eso hice el primer monumento de calceta.
a la madre que está en San Bartolo, ya con la anatomía que aprendí, y seguí haciendo obras grandes ya porque me sirvió muchísimo ese libro. Este es el Hice monumento que tú dices que esculpiste en 1962 en Calceta. 62. ¿Tú lo hiciste solo o lo Solito, hiciste? sí, lo modelé en la estancilla, en la parroquia Estancilla. Ya como vi cómo sacaban los moldes del escultor, yo no hubo ningún problema. Seguí la escuela de él y me salió muy bien. Y de allí me pedían monumento, hice para Quinindé, O sea que el para el primer monumento, Empalme. José Miguel, el primer monumento, la primera obra escultórica que tú realizaste fue el monumento a la madre allá en la estancilla de Calceta, ¿cierto? Sí, para Calceta, que está en San Bartolo. ¿Quién te lo pidió que lo hagas? El señor Ovidio Velázquez, que en paz descanse, usted lo debe Y haber fue mi buen conocido. amigo, don Ovidio. Sí, de la radio, y don Roque Navarrete, que ¿Ellos qué eran, creo, ocupaban? ¿Qué cuñados, funciones compadres. En los ocupaban dos en me esos tiempos? contrataron. Es un dato muy interesante en la historia de Calceta, este primer monumento. ¿Y Yo creo sabe que qué, cuánto cobré? 2.800 sucres por ese monumento. Han instalado todo. La base sí la hicieron ellos. o sea, solamente la escultura. La escultura, sí, ¿Y 2.800. quién te ayudó en eso? ¿Lo hiciste tú solo? Solo, mujeres, solo, sí. Qué interesante. Pero aparte de eso, es decir, que desde ese momento otros se dieron cuenta de tu arte o tú planteaste, tú propusiste en otras partes, en base a este trabajo, hacer esculturas también. Lo hiciste porque me No, decías entonces, antes que lo habías hecho en Ambato, lo hiciste también otro en no, Quinindé. entonces no disponíamos de celulares ni nada por el estilo, no, sino que la gente siempre se da cuenta por el viajero, todos se dan cuenta. Y me buscaron por ahí para hacer otro monumento en el Carmen, un señor Paspala que de otro país que estaba en el Carmen, entonces él quiso regalar un monumento al Parque de la Madre del Carmen. También me contrató en Calceta. ¿Y se encuentra todavía ese monumento allí? Ahí está clarito, sí, en el Parque de la Madre en el Carmen. Pero en Ambato también hay un monumento, no sé si lo hayan retirado o si se mantiene, ¿ya? O si se mantiene el monumento a la policía Un, nacional. un policía me contrató el señor, eh, un coronel Gavilanes, Fausto Gavilanes, me vino a ver acá a Quito y ya me conocía las obras todo y él dijo, vengo, dice, porque le hacen monumento a todo el mundo, dice, le hacen monumento a la madre, al padre, a la reina, a todo, pero menos a nosotros los policías que morimos por salvar a la ciudadanía, dice, nadie se acuerda de nosotros. Me contrató para ser un policía moribundo, con una estocada y bueno, ahí está en la comandancia de Ambato, 5 metros, ¿Y en Quinindé? una bandera. ¿Y en Quinindé qué trabajo hiciste? Un monumento de la madre por el Club de Leones. Pero aparte de ese monumento a la madre, aparte de lo de Quinindé, aparte del Carmen, aparte de Ambato, también hiciste algunos trabajos relativos a bustos allí mismo en Calceta. Lo hiciste a Simón David Velázquez, ¿ya? Y también lo hiciste a Sergio Dueñas, algunos Busto más. hice montones, bastante bustos. Me contrataban así para algunos. Para Monterrey de Santo Domingo hice otro busto en roca, porque yo esculpo de la roca. Si usted conociera, hago hablar la roca, yo le hago la cara a usted, hago igualita en roca. Pero tu arte, tú te especializas directamente, estimado José Miguel,
es en tallar la roca viva. Sí, exactamente. No utilizas moldes, sino que tú mismo tallas o Es, haces uso de moldes. es en roca, es tallado directamente. Hay que hacer con mucho eh, cuidado porque si le vuela a uno, miren, imagínense que hasta los párpados las hago en roca, las orejas, todo. Si doy un cincelazo muy fuerte, se vuela el pedazo, ya se daña la figura. Indudablemente que es un trabajo muy delicado, es un trabajo de mucha precisión. ¿Ya? Es un Sí, trabajo que realmente requiere visión, que requiere criterio, que requiere personalidad, pero principalmente requiere la destreza y el arte metido en uno mismo. así. Por ese mismo espacio, por ese mismo arte con que te desarrollaste, por ese mismo arte con el que te has manifestado siempre, por ese mismo arte con el que te iniciaste en tu vida prácticamente en el tiempo ya de adulto, te iniciaste con ello y por eso te llegaron a poner el Cristo del Mayal, aquel Cristo que de pronto apareció esculpido como por arte de magia, como un milagro de la naturaleza o un milagro divino. Aquel Cristo que de pronto se hizo popular, un Cristo esculpido en roca viva y de color negro, la roca negra, la más Sí, difícil, la más fuerte, la más dura. sí, Una roca sí. metida en lo profundo de la montaña, subiendo por la crespa, un sector siempre húmedo. Llegar al sitio, el mayal al que se podía llegar luego de cruzar esteros, de caminar por horas por terreno escabroso y selvas no muy conocidas. Subir empinadas montañas y soportar los fuertes aguaceros que en esos tiempos, si eran aguaceros en invierno, y los calores insoportables, sin contar con la vegetación y las plagas que lastimaban y enfermaban en el cuerpo. José Miguel, la gente soportó todos esos avatares. No les importaba el sufrimiento ni el gasto económico que les ocasionaba el llegar hasta allá, hasta la Crespa, el llegar hasta allá, hasta el Mayal. Buscaban llegar al Cristo milagroso, al Cristo del Mayal que tú esculpiste, para que ese Cristo les curara de sus males, o también para pagar mandas por un milagro que le había concedido por conseguir o que estaba por conseguir. ¿Qué te motivó y con qué fin fuiste al Mayal a esculpir esa imagen del Cristo? ¿Pretendías ganar Ya, notoriedad ante la gente? ¿Pretendías beneficiarte de algún dinero haciendo esa obra? ¿Lo hiciste por amor al arte, sin imaginar tal vez ni pensar en lo que sucedería después con esa imagen que tallaste, que esculpiste y que debe ser puesta ahora en valor patrimonial en Flavio Alfaro, en Manabí mismo y lugar de turismo? Cuéntanos esta historia del Cristo del Mayal, José Miguel. ya, mi amigo, en primer lugar, recuerda que los años 62, 63, 64 eran años secos. No había invierno casi, el ganado se moría en varias partes, la gente era muy preocupada, los ganaderos. Entonces, este amigo tenía un ganado alrededor de Tosagua, por el Tambo, y él se fue a buscar un terreno por esa montaña y llegó a arrendar allá en el sitio El Mayal una finca grande con ríos, con todo, y había pasto. ¿Pero tú conocías ese lugar? No, el que arrendó era casado con una familia de la estancilla, era la esposa, entonces eran muy amigos. Y él vino a visitar la suegra y me hizo una invitación a que conozca una finca que arrendó muy bonita. Como me gustaba, yo estaba solo, me fui con él y me pasé un mes en esa montaña. Andaba en cacería, tenía él una linda carabina, me ponía botas, me iba a la montaña a explorar, a cazar. Y ya le digo, me voy porque va a venir el invierno después y me quedo por aquí metido. Y me dijo que le haga un recuerdo en una roca, porque tenía harta roca por ahí. Y le digo, ¿y qué quieres que te haga? Me dice, hágame una cabeza de un toro cebú, un brahman. Y le digo, pero si tienes en vivo el ganado, ¿para qué quieres en piedra una cabeza? Mejor se me ocurre hacer algo muy novedoso, algo que se me ocurrió en este momento. ¿Y qué me va a hacer?
un Cristo, le digo, tallado en roca para que nos traiga buen invierno, porque los años están secos, tú te consta. Y me dijo, bueno, me dice, ya, entonces véame herramientas. Me fui explorando. Entonces, José, tú le dijiste a tu amigo para qué ir a tallar, para qué ir a esculpir la cabeza de un ganado cebú. ¿Por qué mejor no esculpimos a un Cristo que te brinde orientación espiritual, que te llene de regocijo? Eso fue lo que le dijiste a tu amigo. Sí, que nos traiga buen invierno, porque tú sabes que por eso buscaste esta finca por el ganado que se está muriendo, el hijo, los años eran secos. Entonces me fui con él explorando por las orillas del río Quinindé, que era un camino antiguo a Santo Domingo. Cuando vi una vertiente que venía de la montaña, y con el machete vi y que había una roca negra bien bonita, le digo, aquí es el sitio. Y como voy a hacer un Cristo, le digo, en el chorro de agua, vaya, tráigame cañas, sogas, herramientas, todo, le digo, porque yo no cargo nada. Y dejé hecho los andamios al otro día de muy de mañanita. Esto fue por el fin del año de diciembre de 1966. Sí. Al otro día, por el 25, después de Navidad, comencé a esculpir. Me picaban en pantalonetas, me picaban los mosquitos, los juro, todito, y dale, y dale. Lo cierto que 4 días, de 6 a 6, ya estuvo el Cristo. 4 días de 6 a 6. Estamos Sí, hablando de 4 12 días. horas de trabajo diarios a Sí, sol, a agua y con todos los insectos y plagas que te molestaban. sí, el penúltimo día le digo, ya bóteme todos esos fragmentos al río y sáqueme todo esto para que, y si pregunta a alguien, dígale que yo hice el Cristo, no va a mentir nunca. Y fue lo contrario, ya yo armé viaje, me vine. Pero antes de eso, antes de que nos expliques esa historia de lo que sucedió después, porque esto sucedió después. Tú hiciste, entonces esculpiste en la roca, lo llamaste a tu amigo, él se sintió satisfecho con el trabajo. ¿Qué manifestó? ¿Qué te dijo? Él estaba siempre ayudándome, acompañándome ahí. Y por el tercer día yo le dije que me traiga una rama de un árbol y si venía algún transeúnte, tapaba yo el Cristo para que no me vean trabajando. No lo hice con el fin lucrativo, sino con el fin de una sorpresa. ¿Sorpresa Y para quién? para la, para la gente de todo el sitio. O sea que Para que tuviera, tú estabas consciente para que de que, José, tú estabas consciente de que al esculpir en roca viva un Cristo en lo profundo de la montaña, iba a causar alguna expectativa, iba a causar conmoción en la gente del lugar y fuera del lugar. absolutamente yo no pensé nunca en nada. Pensé fue en los feligreses, en los que tienen fe, en eso pensaba. En la fe pensé siempre. Pero en los feligreses del lugar o de todo Manabí. Del lugar, porque yo no pensé nunca, sino que esto fue la mentira que lanzó el dueño, habiéndole dicho yo que no mintiera. Dijo que hubo una aparición, que los trabajadores andaban por ahí trabajando y cayó una peña y una iluminación y apareció el Cristo. Con esa mentira, ¿Cómo se llamó el dueño? Mi amigo Pedro Chávez. Pedro Chávez era el propietario de esos terrenos. No, el dueño era Flavio Mata, él arrendaba. ¿Para crianza de ganado o para cultivo agrícola? Arrendaba por el ganado que tenía él, que
Los años eran secos, no digo que buscó humedad para allá, por eso arrendó esa finca. O sea, de que él sí buscó entonces, ¿ya? Sacarle provecho al trabajo que tú hiciste. Porque tú le Indiscutible, pediste de que no denuncie eso, de que no lo diga, ¿ya? sí, que diga la verdad, siempre le dije que era eso, pero cuando fueron los reporteros de Flavio Alfaro, que ya esto se regó como pólvora, él le lanzó la mentira. Entonces esta mentira salió en la primera página en el diario de Puerto Viejo. En el diario. Cuando yo, cuando yo regresé a Calceta de allá, yo vine regando la propaganda en Tosagua al doctor Ormaza, a muchos amigos, le dije que dejé un Cristo. Lo que le estoy contando a usted, le conté a ellos. Y cuando salió en la primera página, el doctor Ormaza me mandó a ver que yo estaba por ahí con los hijos y me dijo, José Miguel, esta es la obra, aquí está. La misma le digo, pero mire, ya han sacado que fue una aparición. Yo leí todo que había aparecido este Cristo. Entonces la gente cogió eh, fe, qué sé yo, curiosidad. Todo el mundo iba de todas partes. Le cuento que yo me llevaba muy bien con los de Radio Libertad en Chone. Ellos me contaban todito porque ellos estaban todos los días allá. Me contaban todo, yo no iba por el temor de que me desaparecieran porque para que siga en impunidad la mentira. La gente era chorro, mire que la plaza de Chones, como 10 carros se pagaban en 6 meses estaban pagados los carros de llevar y traer gente. Cobraban 80 sucres, ida y vuelta con cada pasajero. A cada pasajero en esos tiempos. Sí, la gente se dedicaban a cocinar, a otros llevaban hamacas para la gente que venía, no digo, de todas partes, descansaban en hamaca y todo el mundo hacía plata por todos los lados, Tengo en entendido que comida, en llegó gente hamaca, incluso de Colombia. de todas partes. Y entonces otros ponían las arrieras, los arrieros, ¿cómo es? A cobrar también por traer y llevar en los mulares, en los burros, toda la gente, porque era muy lejos, como usted dijo, lomas, todo. Entonces la gente dormía ahí. ¿Cuántas horas había desde el carretero hasta el Mayal, hasta el Cristo? Caminando. En Acémila unas 2 horas y media, pero el camino era feo. Yo recuerdo, Así yo es. estaba muy muchacho, tendría que unos escasos 10, 11 años, cuando empezó el boom, empezó Yo. toda la gente a Ah, movilizarse, de Puerto Viejo iba cualquier cantidad de gente. sí, servía de todas partes. ¿Qué te dijo la iglesia? Sé que la iglesia también tomó participación en eso. Los curas también se Eh, movilizaban y también quisieron hasta armar una capilla por allá. formaron agrupaciones, un grupo de la policía, otro grupo la curia, otro grupo el consejo de Chone y otro grupo los del Mayal. Según ellos tenían un comité, pero el comité eran de los cuñados, todos eran secretarios. Si iba usted y dejaba 100 sucres, ¿cómo se llama? Ramiro, Molina, anotaban 100 sucres. Después sumaban un cuaderno, se llevaban todo ese cartón de plata, rompían el cuaderno. Eso me contaban los de Radio Libertad, todo. Yo nunca fui después. Todo el mundo se hizo plata, menos yo. Así Claro, es. el autor siempre tiene que salir perjudicado al final. Pero te decía, Sí, y te contaba algo interesante, era sobre la participación de la iglesia. La iglesia por no te último, invitó. por último, yo peligraba porque el municipio quería que desaparecerme para que siga el turismo, porque a mí me mandaron a llamar para una reunión en Chone. Querían que yo desmintiera. Después que la prensa me creían loco, impostor de la obra, un montón de insultos. Querían que yo desmienta.
Yo nunca acepté eso. ¿Y cómo hiciste? Una noche en una reunión donde el presidente, entonces no había alcaldía, el presidente del consejo, don Silvano Cedeño Palma, en la casa de él, todos los grupos del Mayal, de la policía, de la curia, la televisión, todo, me mandaron a ver en taxi a la parroquia de Estancilla. Y cuando yo ya entraba a Chone, me dijo el chofer, que era mi amigo, que ordenó el señor Silvano Cedeño Palma que no me haga subir por el frente, por la puerta principal, sino que suba por la bodega por atrás. Entonces yo le digo, espérame que voy a tomarme una soda. Y ya cuando bajé, le digo, yo subo por la puerta principal, y que me tienen aguada a lo mejor para matarme como ladrón, que me ven pasar por la bodega, ¿no es cierto? Yo me imaginé eso y esa hipótesis no me la saca nadie. O sea, que estuvo en peligro. Querían desaparecerme para que quede en la impunidad, porque yo decía por todos lados la verdad. La Entonces, iglesia, vuelvo yo a preguntarte sobre la iglesia. La iglesia participó, la iglesia estuvo presente, la iglesia también fue para allá, los curas se acercaron y construyeron alguna capilla. me estaba dando una misa, pero ya que toda la iglesia, entonces se cayó algo, se derrumbó algo y toda la gente decía, castigo del Cristo. Todo coincidió y el padre asustadísimo. O Eso sea me que cualquier contaron, cosa que pasaba entonces era un castigo del Cristo Mayor que se daba. un castigo. Vea, otra cosa que les cuento. Habían tantas cosas. El arrendatario, el supuestamente dueño, compró también un carro para hacer la plata, porque los carros, no digo que en 6 meses se pagaban. Lo compró a nombre de otro amigo. Y el primer viaje que venía a Pulachones se estrelló con el kiosco de la policía de tránsito. ¿Sí o no? Como Dios no acepta estas cosas. Lo cogieron preso todo y después el supuesto dueño sacó el carro, pagó la multa y se quedó con el carro. Se veía. Todo eso pasó. Bueno, y una vez que estuviste en el municipio, que llegaste, te bajaste del taxi, no aceptaste Ah, ingresar por la puerta posterior, ingresaste por la puerta del frente, delante de todo mundo. ¿Qué pasó? sí, sí. Subí, esto está interesante, subí cuando buenas noches, señores, a todos. ¿Para qué soy bueno? Entonces se quedaron todos mudos. El presidente del consejo mandó a hablar conmigo a un concejal que quería que desmintiera ante la prensa, que estaba ahí, la televisión, todo, que yo no era el actor del Cristo del Mayal. Yo le dije, ¿qué? Le digo, ahora sí me creen loco, le digo, si yo acepto esto. Me han creído loco, impostor de la obra, dañabaile, tantos insultos en la prensa y ahora quieren que desmienta. Yo sigo siendo el actor del Cristo del Mayal, les dije en voz alta, duro. Y entonces, ¿qué quiere? Quiere que le den, dice, le damos unos 10,000 sucres para que mejor se vaya usted a Colombia, a otro lado, para que no dé información del Cristo, para que siga el turismo. Bueno, él le digo la oferta porque yo no he percibido ni un centavo. Me dieron 4,000, me recogieron esa noche. Me trajo el presidente del consejo 4,000 y que venga a retirar 1,000 por semana al municipio. Escúcheme bien. Bueno, le digo, yo me trataré de irme a un lado para no dar información.
pero eso que mienta, no. Cogí los 4,000, entonces don Lizardo Arteaga, no sé si lo conoció usted, No. cuñado de la señora Rosate, que de Lourdes, así la conocen en Puerto A ella Viejo. sí, pues, sí. Claro, Una yo me hermosa crié con esa mujer. familia. Don Lizardo, casado con Lina, de las menores, me bajó de la mano, me dijo, Joselito, me decía él, va con plata, dice, yo lo llevo en mi camioneta hasta su casa, a la estancilla. Gracias, don Lizardo, le digo. Cuando ya bajamos, me coge de la mano con la mujer y me dice, Joselito, me dice, tengo un viaje aquí urgente y estoy en lona, las llantas no valen para nada, présteme esos 4,000. Yo en 15 días vendo unos toretes que estoy engordando y le devuelvo. Don Lizardo no me ha dicho todo, me le digo, don Lizardo. A los 15 días fui, que todavía no he vendido los toretes. Fui después a la hacienda de él, al lado de la estancia, que no he vendido los toretes. Fui 3 veces, no fui más, volaron los 4,000. ¿Y los 1,000 por semana? Fui a Chones, fui como 2 semanas, nada, no fui más. Pero yo mejor antes no me siento culpable y me siento con la conciencia de no haber cogido un centavo por el Cristo, porque un centavo. Es muy interesante Eh, realmente conocer todas las historias con José Zambrano Bustamante, José Miguel, sí, el creador, el tallador, el escultor del Cristo del Mayala ya en diciembre de 1966, con 4 días de trabajo, con 12 horas de trabajo cada uno de los 4 sí, días que estuvo allí, soportando todas las inclemencias del tiempo y soportando después todo ese rechazo y todo ese problema que sumó a su vida, no el prestigio de ser el escultor, sino la desgracia de haber esculpido un Cristo al que se le denominó Cristo del Mayal. José Miguel, fue mucha la gente, fueron miles de personas los que llegaron hasta allá. Fue mucha la gente que se benefició de esa acción tuya, que no tuvo ningún fin malévolo, que no tuvo ningún fin de oportunismo, ni tampoco de explotar a nadie. Lo hiciste por amor al montones, arte, lo hiciste por pedido y confiaste en alguien y confiaste en quienes te dijeron, soy tu amigo. Y todos te engañaron y todos te traicionaron. ¿Qué así pasó es. con toda esa gente cuando se enteró? Con toda esa población ecuatoriana y fuera del Ecuador cuando se enteró del fraude que se había cometido. ¿Tú tuviste alguna situación de rechazo de la gente o de reconocimiento de la gente cuando se conoció toda la verdad? ¿Qué pasó? Le cuento que yo me cuidaba mucho. Yo viajaba frecuentemente a Puerto Viejo a comprar, porque yo tenía talleres de banistería, a comprar materiales. Y en todos los carros que yo viajaba era el tema del Cristo. En esa época era el tema del Cristo. No había otra conversación que el tema de Cristo. Y decían una señora al lado mío, dicen que lo ha hecho un hombre, un tal Zambrano, dice, ese hombre deben de matarlo, dice, porque ese Cristo no es hecho, ese Cristo es un aparecido por la mano de Dios, dice. Yo oía eso, yo en silencio, ¿qué iba a decir? Yo fui. Capaz que me dejaban en medio camino. En verdad es que el trabajo que realizó José Miguel y que ha realizado José Miguel a través del tiempo, con todas esas esculturas, no solamente el Cristo del Mayal, no solamente el Parque de la Madre en la Estancilla, sino los otros monumentos que se encuentran en algunos lugares del país, que no pudo trascender su arte fuera del Ecuador por falta de recursos, por tener que valerse él mismo de sus propios recursos para poder subsistir, sin que la escultura le diera
una forma de subsistencia permanente y más bien el tener que responder por agravios al que lo sometieron por el Cristo del Mayal. Un Cristo que debió merecer el reconocimiento nacional por la calidad de trabajo escultórico que se hizo. Pero aparte de la escultura, José Miguel, que es un tema que aún recordamos con mucho cariño, también existe otro campo. El reloj municipal de Calceta, ese reloj patrimonial de Calceta, de fabricación italiana, un reloj cuyas piezas, engranajes y piñones que son de bronce, que fue construido a fines del siglo XIX, desde 1873, fue comprado por los miembros del Comité Pro Reloj que se creó en Calceta. Presidido ese comité en esos tiempos por el lambateño, que era también de tendencia liberal, José María Santana, el papá de Lutero Santana Zambrano, que fue el presidente de la Confederación Obrera y presidente del Comité de Paro por el que se creó el CRM allá en 1962. Un comité que trabajó para recoger los fondos necesarios para construir una torre donde se ubique al reloj que fue adquirido en 20,000 libras esterlinas en esos tiempos, que era un platal. Era mucho dinero, era una fortuna. Aún así, a pesar de ese costo, y luego de la construcción del torreón, ese reloj llegó importado desde Italia, llegó a Bahía de Caracas, transportado en barcazas y luego en mulares hasta Calceta, que no se lo pudo instalar de inmediato. Se mantuvo embodegado durante algunos años hasta que en 1931 se procedió a su inauguración. El reloj se lo instaló realmente en 1928, aunque su inauguración se dio para 3 años después. Hace muchos años, José Miguel, no sé cuántos años atrás, el reloj se dañó. Nadie conocía de su mecanismo y peor se iban a atrever a repararlo. Pero hubo una persona que lo hizo, fuiste tú. Tú te metiste a reparar el reloj y tú no eras relojero siquiera. No conocías nada de relojería, parece. Pero tuviste la intención de reparar esa antigüedad, ese patrimonio de Calceta. ¿Qué hiciste para conocer su funcionamiento? ¿Qué hiciste para lograr meterte en el corazón de ese reloj que su manejo era bastante complicado y se necesitaba de una persona técnica que conociera del mismo? Pero tú lo arreglaste sin saber nada de ello. ¿Cómo hiciste para arreglarlo, José Miguel? Le cuento esta historia muy importante desde el principio. Por el año 1927, como usted dice, inauguraron el torreón del reloj, y de allí hicieron la torre con moral de la montaña. Pero eso, a través de los inviernos, las patas ya se habían podrido y el reloj estaba cediendo, ya tenía unos 3 grados de inclinación y no había nadie que se atrevía a enderezarlo, a arreglarlo. Tenían que desbaratar, dice, para hacer. Yo les dije, no, sin necesidad de desbaratar la torre, yo les enderezo el reloj. No me recuerdo esa época quién estaba el presidente del consejo. Entonces me cedieron y yo me fui a Bahía, a los talleres del ferrocarril. Quienes dominaban ese taller eran los señores Moya. Yo les solicité 2 gatas hidráulicas. Por 24 horas le dije que era para, ya les conté el caso del reloj. Llegué a Calceta con un ayudante, hice una excavación así, puse un tablón abajo, puse las gatas en el amarre de la reostra, que era pura madera, y las 2 gatas iban funcionando
yo les contaba igualito, entonces fue subiendo y ya vi que el reloj iba, la torre fue enderezando y triunfé en ese trabajo. Cuando ya estuvo, corté 2 tacos de madera, le puse para retirar las gatas. Quedó sobre los tacos de madera. De ahí hice una armazón de hierro, 4 sacos de cemento y hormigón. Le rellené todo eso para que quede sobre esa base. De ahí se mantuvo tiempo el reloj, pero el reloj ya muchos años estaba paralizado, no andaba. Como yo tenía mucho amor a ese patrimonio de nuestro cantón, yo me subía siempre al reloj a investigar, porque no es necesario tener una profesión, ser relojero, sino que uno, la intuición le indica cómo trabaja esta pieza, cómo trabaja esta otra. Y como estaba dañado el reloj, se enloquecía, nadie daba con el daño. Yo descubrí el daño, eran de una barra que tiene las 12 horas, 12 dientes. Cuando va a esa barra, la uña va subiendo de acuerdo a las horas. Y se habían roto 2 dientes de esa barra. No sé si el relojero que estaba para darle cuerda a algún golpe, no sé. Entonces yo ya detecté ese daño. Llegaba la uña ahí, ya no pasaba la hora y se enloquecía, por eso el reloj se paraba y no andaba. Le dije al señor presidente en esa época del consejo, el señor Paco González, que le arreglaba el reloj, yo sé lo que tiene. Era mi vecino. Y me dijo, ¿qué va a saber usted de reloj? Dice, más que Monaguillo, un joven que siempre estaba ahí. Y le dije, no, yo no quiero saber, yo no me creo sabio, le digo, ni sé, le digo, más que nadie, pero yo sé lo que tiene, yo arreglo el reloj porque lo arreglo. Me llevó al municipio, hicimos el contrato por 1 millón de sucres. Me fui a Puerto Viejo, compré en la ferretería de los Montes de Oca tantos metros de cable que los cables ya estaban de las pesas, ya lascados, todo arrancado. Polea, todo, grillete, todo traje nuevo, cambié todo. Las campanas, los martillos, ya la platina pegaba sobre la campana y no sonaba porque cuando da el golpe tiene que regresar el martillo y dejar libre la vibración, el sonido de la campana. Todo arreglé yo. Ya entregué el reloj andando bien. Me cansé de ir al municipio y no me pagaron el medio millón que me debían. Hasta ahora nunca. Porque hubo cambio de presidente, asumió la señora Fraida Montes de Oca, no me pagaron. Como en Calceta siempre las políticas eran izquierda y derecha, eran enemigos, no había democracia, no había nada. Creían que yo era izquierdista y no me pagaban hasta ahora. Pero me siento contento de haber arreglado para la ciudadanía esa máquina. Anduvo hasta que el terremoto lo botó con ese arreglo que yo le hice. Estimada Marta, Calceta le debe mucho a José Miguel Zambrano Bustamante. Calceta, el Cantón Bolívar, le debe mucho al Cristo del Mayal. A José Miguel Cristo del Mayal Zambrano Bustamante. Porque así es conocido, como José Miguel Cristo del Mayal Zambrano Bustamante. Más como Cristo del Mayal y menos como José Miguel. El reconocimiento realmente se le ha hecho a José Miguel, se le ha hecho al Cristo del Mayal. Realmente Calceta está en deuda con él. Así es, Ramiro, realmente escuchar
a don José Zambrano, un gran amigo al que estimo mucho. Realmente me ha llenado de emoción escuchar cada obra de la que él ha hecho, cada aporte que él ha hecho, pero también una tristeza de saber cómo no se lo ha valorado como tal. Sí, se le dio un reconocimiento el año antepasado, el municipio justamente por el arreglo del reloj, porque después del terremoto quedó hecho pedazos. Entonces él fue quien reconstruyó las piezas del reloj y volvió a andar, o sea, anda todavía ahorita en este momento, el reloj está de nuevo con vida. Y sí, nosotros, Bolívar le debe bastante a don Miguel, a don José Zambrano. Realmente me he quedado, yo creo que no vamos a terminar nunca de conversar de don Miguel y agradecerle realmente su trabajo, y no solo Calceta. Imagínate del sitio El Mayal, de donde vino ese Cristo, de tantas injusticias que hubo y de un arte que hizo que realmente llama la atención. Gonzalo Endara Crown hizo un monumento a Bolívar montando un caballo, un mosaico de colores hecho Bolívar. Pero cuando le entregamos un monumento al que hace monumentos, cuando Bolívar, el Cantón Bolívar, la ciudad de Calceta, ordena, ¿por qué no decirlo?, que el mismo José Zambrano esculpa su propio monumento y que este monumento vigoroso, con esa personalidad y con ese arte de José Zambrano, se ha puesto en el centro también del parque del Cantón Calceta, de la ciudad de Calceta. ¿Acaso José Miguel no lo merece? ¿Acaso no estamos trabajando y tratando con el último de los sobrevivientes talladores de piedra viva, con cisel y martillo tallando la piedra, el verdadero escultor? Mi homenaje para José Miguel Zambrano, para el Cristo del Mayal, para José Miguel. Mi orgullo de sentirme amigo de él y de haberlo tratado en esta mañana. José Miguel, tus palabras para Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Tus palabras finales. Yo siempre he tenido mucho amor a las obras que gravitan en Calceta. Por ejemplo, el templo que se hizo nuevo por el padre Rafael Giraldo, colombiano. Ese templo, puro hormigón, armado, ahí no hay ladrillo, no hay nada. Cuando ya estaba hecho, mi buen amigo, yo entré y le digo, lo felicito, padre, le digo, por esta bella obra para nuestro cantón. Y esta obra merece, le digo, algo que ojalá usted me permita poner mi mano. Aquí queda bien, le digo, un via cruz, ¿sí? Pero grande, no lo que yo veo en tantas iglesias, cuadros pequeñitos que no se los alcanza a ver, todos empolvados. Yo le di un plano, una gráfica de hacerle cuadro de 2 metros por 1,80, con las figuras en alto relieve, ya casi afuera, ya tuve que hacer anclaje de hierro con malla, y toda la figura ahí está a la vista, la figura de 80 centímetros. Eso toda la gente les encantó. Sí, y por eso yo cualquier cosa para Calceta estoy siempre en pie.
para hacer todas las obras que sean necesarias. Sabemos de que es cierto, sabemos de ese inmenso amor con que tú te has manifestado siempre por tu cantón, por tu ciudad. Sabemos de ese espíritu altivo con el que tú siempre te has manejado y que aún no lo pierdes a tus 83 años de edad, estimado José. Así es. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes darte un abrazo inmenso en la distancia y decirte que nos colmes de alegría con muchos, muchos años de vida y de bienestar. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado José Miguel Zambrano Bustamante, a José Miguel el Cristo del Mayal y a Marta Chávez Palacios, directora de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Citas con la Memoria del Cantón Bolívar. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por su sintonía.